Hola, 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 Mextalkers. Oye, Diego, ¿has estado en medio de algún peligro? Por supuesto que sí. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Enjoy it. Bienvenidos nuevamente a su programa Despertando con Efraín. Y tenemos a un invitado, el de siempre. El de honor. Bueno, entonces te decía, Diego, ¿has estado alguna vez en algún peligro? Sí, justamente ayer. Ah, ¿en serio? Sí. Estaba comiendo un chicle y se me atoró en la garganta. ¿Y luego qué pasó? Nada, me lo tragué. Eso sí es peligro. Sí. ¿Y tú has estado en una situación de peligro? Sí, Diego, sí. Estaba bajando a toda velocidad en una montaña. Era en Bolivia. Ya sabes, en la carretera de la muerte. No todo lo el conozco. mundo, no importa, todo el mundo se muere ahí. Ok. Y yo estaba a toda velocidad. Nadie iba tan rápido como yo. Yo iba hasta atrás, pero porque yo quería ir más rápido. Sí, claro. Y no quería que me estorbaran, porque yo iba muy rápido. Pero iba a toda velocidad y giré y venía un camión de helados, digo, un camión de carga. Sí, sí, sí. Y choqué, digo, no, casi choco. Fue toda una aventura, Diego, fue toda una aventura. ¿Ibas en tu triciclo? Porque veo que haces esto. Es algo serio. ¿Y qué pasó después? Diego, si tú estuvieras en peligro, ¿a quién llamarías? Definitivamente a mi madre. Digo, tu mamá no va a estar en medio de una montaña, no va a estar en Bolivia. Esto es algo que tú vives solo, un deporte extremo. ¿A quién llamarías? En ese caso a Superman. Todos saben que Spider-Man es mejor, no manches. No creo. En fin, ya en serio, ¿qué harías si estuvieras en peligro? ¿Ya hablando en serio? Sí. Pues primero relajarme. Ajá. Después pensar las opciones que tengo y pues actuar acorde con el mejor resultado. Bueno, imaginemos que estás realmente en peligro, que tu vida está en peligro y no tendrías un celular. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Diego? Yo tampoco sé qué hacer. Imaginemos esto. Tienes la sospecha de que alguien te va a asaltar. Vas caminando en la calle y ves a alguien y te está viendo. Y ese que te está viendo, tú lo ves y dices, me va a asaltar. ¿Qué haces? Eso es peligro. Me ha pasado y me pasó de hecho. ¿Sí te pasó? Sí. Me pasó cuando yo tenía 13 años y fue, ¿sabes cuándo? El día que pedimos la calaverita. Oh, vaya, esa es otra tradición. Sí, yo sé, es otra tradición, pero te voy a explicar. Venía una manada, les voy a llamar así porque eran animales, de 10 borrachos, entonces me rodearon. Estaba muy cerca de mi casa, de hecho. ¿Ah, sí? Me rodearon y uno de ellos sacó un picayelo. Oh, man. Sí, y yo sabía que me venía a asaltar, porque nos vimos. Sí, como que hay algo en la mirada. Y él me echó la mirada de, te voy a asaltar. Sí. Sí, pero además de la mirada, ¿hay alguna otra cosa que te haga sospechar de alguien? Pues sí, está por ejemplo el lenguaje corporal. Ah, sí, claro. El contexto, el lugar en el que estás también. Sí. Y un poco la vestimenta. Ah, en serio, es que creo que todas esas cosas vienen relacionadas. Sí, están relacionadas una con la otra. Oye, digo, pero tu vecindario es peligroso, ¿tú lo considerarías peligroso? Pues, no sé a qué le llamas peligroso. Venden enfrente de mi casa marihuana, pero en realidad es muy seguro. Ah, bueno, creo que el mío está más o menos igual, digo, no está tan peligroso, ¿No? pero en realidad, ¿cuándo podemos estar fuera de peligro? Yo creo que no podemos evitar nunca el peligro. Digo, no puedes imaginar un lugar en el que realmente estés completamente a salvo. Sí, bueno, por eso existe un programa que se llama 1000 formas tontas de morir.
Siempre te puedes morir de alguna forma. Sí. No Sí. lo conozco, pero pero me lo puedo imaginar. Bueno, hubo uno que se murió por caer a un cesto de basura. ¿Cómo es posible eso? Se ahogó con una lata, le entró el líquido, no sé cómo estuvo, solo se murió dentro de un bote de basura. Rayos, morir de esa forma es horrible. Y hay muchas historias más. Entonces, bueno, nunca estaremos fuera de peligro en realidad. De alguna forma u otra, hay peligro por todos lados, hasta en el amor. Sobre todo yo creo que en el amor existen estos, ¿sabes? Como delitos pasionales, ¿Delitos pasionales? ¿sí? Ay, no manches, ¿de dónde sacaste ese término? Existe, tienes que leer un poco, Efraín. Delitos pasionales. Una persona mata a otro porque le engañó, porque tiene un bueno. amante. Yo Es un delito pensé pasional. que estabas hablando muy de la manera romántica, como delito pasional, así de... No me respondió mi WhatsApp. Bueno, pues Ese es un delito no. pasional. Solo pensé. sí, también yo creo que también puede aplicar ese término. Pero bueno, por ejemplo, si tú ves a una persona en la calle que está siendo asaltada, que está en peligro, ¿harías algo al respecto o te quedarías solamente viéndola? Wow, no lo sé. Sería estando en la situación, digo, ahorita yo te podría decir, sí, Sería yo la un- salvaría. Pero Sí, yo sé, tal vez en el momento solo corras. solo sucede que... Sí. sí, ¿Me entiendes? Sí, claro, por No lo supuesto. sé. Entonces, pero tú considerarías que habrá algún país que sea para ti el más peligroso del mundo. Siria actualmente, por ejemplo, por todos los problemas que existen. Pero oye, hermano, no tenemos que ir tan lejos. El norte de México también es muy peligroso. Bueno, eso podría ser. Pero Diego, tú ya has estado en el norte de México. Sí, ¿Y fue peligroso? no, pero sale mucho en las noticias. No sé, yo creo que a veces las noticias se exageran un poco. Sí, yo creo que eso queda para la reflexión del día. ¿Tú eres de esas personas que se preocupan mucho o por todo o no se preocupan por nada? Yo creo que estoy en medio de las dos. Ni me preocupo mucho, ni no me preocupo por nada. Pero igual yo creo que depende de la situación. Claro. ¿Qué me dices de ti? A veces creo que no me preocupo casi nada por las cosas. A veces. Pero en la escuela soy un nerd. Eres un nerd en la escuela. Un nerdo. Literal. Pero, bueno, o sea... Igual en el amor me preocupo mucho. en ¿Eres el un amor. nerd también en el amor? No soy un nerd. Soy un fracaso. No, Efra, pero no te preocupes. A todos nos ha ido alguna vez mal en el amor. Supongo que sí. Digo, ¿a ti te ha ido muy mal también? No, a mí no. Todas mis relaciones han sido perfectas. Ah, ¿Las tuyas? también muy bien. Sí, también. Excelente. Pues bueno, es hora de despedir el programa, mis queridos Mextalkers. ¿Quieres despedirlo tú o luego yo? Tú. ¿Yo? Ok, perfecto. Bueno, una sonrisa. Perfecto, muy bien. Ok, Mextalkers, pues una vez más, como ya saben, yo soy Diego. Y yo soy Efraín. Nos vemos para el siguiente tema. Hasta luego, Mextalkers.